Con la alegría de siempre, saludo y me dirijo a los estudiantes que con mucha constancia seguimos en el estudio de la historia de la Iglesia. Para esta clase me voy a permitir nuevamente introducir nuestra presentación de apoyo y quiero decirles que hoy solamente vamos a tener un capítulo del libro. Vamos a ver el capítulo 13 que está indicado con el título para nuestro tema de hoy, pues va a ser todas las misiones, ¿verdad? La última vez estuvimos hablando de toda la renovación que la iglesia había vivido con el Concilio de Trento, la gran influencia que había tenido el Renacimiento con todo su pensamiento. Y vamos a adentrarnos ahora en una etapa también muy interesante, yo diría que es apasionante, que va a ser precisamente parte de esta época. Pues, ¿qué significó para el Nuevo Mundo y para la vieja Europa, verdad? Pues todos los avances que hay en la navegación de ese tiempo, cómo cambian las potencias, ¿verdad? Y podríamos decir que en ese tiempo las tecnologías de el siglo XV, XVI estaban sobre todo basadas y desarrolladas en la navegación. Y esta navegación, pues tiene su foco en una especie de datos compartidos o de nuevos proyectos entre los barcos de Escandinavia, que eran los grandes navegadores de las aguas del norte, de los hielos, de las aguas terribles, ¿verdad? Y las velas que descubren los árabes. Entonces, al fusionar esos dos modelos de barco, nace la famosa carabela que tiene más velocidad, aunque no es tan grande como ciertos barcos de la época, de todos modos era una barca para mucho aguante, ¿verdad? Y también se desarrollan muchos instrumentos de medición en el mar, de observación, y todo esto inserta, acuérdense que también Marco Polo ya había trabajado la brújula en sus expediciones. Entonces, con todos estos recursos se lanza una nueva época que en un principio solamente se consideraba la expansión hacia Oriente. Recuerden que el sueño que tienen estos hombres de los finales de los 400, de 1500, era poder obtener mejor el comercio con Oriente, particularmente las especies tan apreciadas de ellos, y en parte debido a todas las guerras con los turcos, pues muchos desarrollaron más una navegación circundando todo África, con la esperanza de hallar rutas más cortas para la India, para China y Japón, donde traían sus especies para preservar la carne. Recuerden que en Europa la mayoría los pueblos necesitan durante los largos inviernos tener reservas de carne guardada y por eso era la gran necesidad de tener especies. Entonces, esto hace que también se descubran nuevas cosas en África, como van a ser fundamentalmente los esclavos, el azúcar y el café. El café, que se supone viene de Etiopía, va a significar para, ya lo había dicho en el Renacimiento, ¿verdad? Una gran estimulación para el estudio, para la concentración. Y por supuesto, pues el comercio hacia China, además de especies, también estaba motivada por encontrar más oro y la seda, que era la tela más apreciada dentro de la gama que tenían los nobles, particularmente los que podían comprar las telas que venían de Flandes, de Holanda, de toda esta región que hacen los brocados y todas las maravillas y exquisiteces. Bueno, pues se le añade la seda. Entonces, para las grandes familias potentadas de Europa,
invertir en las expediciones se vuelve como una manera de hacer nuevos negocios, así como actualmente mucha gente está invirtiendo en la inteligencia artificial. Pues en aquel tiempo la más importante apuesta era por poder tener acceso a una de estas grandes riquezas vírgenes que se encontraban en las tierras que se iban conociendo. Y es así también como Cristóbal Colón, ya conocen ustedes la historia, logra que los reyes de España le financien una expedición que en su primer momento pues quería lo mismo que todos, traer más especies, encontrar nuevas rutas para llegar más rápido y para asegurar las mercancías. Y es así como Cristóbal Colón llega al Nuevo Mundo, al continente americano en 1492. Es sumamente discutido, muchos hablan del encuentro de dos mundos, otros pues no tienen más clara que fue no fue un encuentro, sino fue quizás una suerte, fue una sorpresa. Pero lo que sí es importante comprender es que este descubrimiento hace que se cambie totalmente el modelo cosmográfico, ¿verdad? Ya que las ideas que se tenían sobre la Tierra es plana, la Tierra es cuadrada, se tienen que girar hacia una nueva concepción de esa esfericidad que tiene nuestro planeta y una comprensión que fue difícil de asimilar y que provocó también muchísimas controversias. Am, para hacernos la idea, ¿verdad?, del movimiento misionero, podemos pensar qué suponían los viajes en esa época, ¿verdad? Bueno, más o menos duraban unos 6 meses, un viaje de ida y vuelta de España a América. Eso si no se moría en el camino por las fiebres, por las pandemias que había, por los naufragios, por las tempestades, ¿verdad? Am, Se hacían 18 meses para ir de España a Goa, en la India. O sea, imagínense la duración de estos viajes. Se necesitaban 5 años para ir de Europa a Filipinas o a Japón y solamente se contaba con el 50% de posibilidades de regresar. De manera que dense ustedes idea del valor, ¿verdad? Y cómo giran los valores de esta época en que la virilidad de los hombres será probada en el atrevimiento, en la osadía de lanzarse a la mar. Am, Cuando empieza la certeza de que hay nuevas tierras, hay un nuevo continente virgen por dominar, entonces viene la disputa entre los dos países que en primer lugar se lanzaron a esta tarea, que van a ser España y Portugal. Y se va a crear lo que se le llaman los patrocinios o también las encomendaciones, en el sentido de que Portugal va a reclamar para sí pues muchas partes de África, Brasil y Paraguay. Y tiene un propósito al adueñarse de esas tierras. Ellos quieren extender su comercio, agrandar su comercio y también pagar muchas deudas que tenía Portugal, el Reino de Portugal. Mientras que España tiene más bien un propósito de expansión territorial, de extender el reino, el reinado que ya tenían los reyes católicos, pero también España le va a añadir una nueva tónica a esto, ¿verdad? Entonces ellos quieren todo lo que corresponde a la Nueva España, que vamos a ver qué sería desde Florida, en los Estados Unidos, hasta el sur, Perú y Bolivia, en las tierras de América del Sur, y también sería las islas y las Filipinas. Entonces, para lo que ellos llamaban la Nueva España y la provincia del sur, que sería Perú, todo el imperio inca, entonces tienen el propósito de que haya un solo rey, eso es lo que le encomiendan los reyes, ¿verdad? Un solo rey,
una lengua y una fe para continuar el imperio, para crear un imperio. Entonces, parecen propósitos, pues muy obvios para quien está lanzando un riesgo tan grande, pero vamos a ver qué significaron, ¿verdad? ¿Qué pasó con otros países que no tenían ya colonias? Porque se adelantaron los españoles y los portugueses, como fue el caso de Inglaterra. Bueno, se desarrolla la gran hazaña o la actividad de la piratería, que va a consistir en enviar barcos con muchísimos presos, ah, atrevidos que a cambio de su libertad van a robar, van a asaltar los barcos que regresan con todas las riquezas y que se las van a subir a sus países. Entonces, ese es otro de los peligros que también encontrarán todos los aventureros en alta mar, ¿verdad? Si puedes sobrevivir a las tempestades, a las enfermedades, al, al clima, a todo, todavía te faltan los piratas. Bueno, hay muchas películas de bucaneros que nos ilustran mucho esto con más veracidad o menos, pero son más o menos los factores que vamos a encontrar en esto. Am, por parte de la iglesia, al tener noticia de toda esta novedad, se va a crear en el año 1622 en el Vaticano, dijéramos, una nueva comisión, un nuevo ministerio que se le va a llamar la Congregación para la Propagación de la Fe, que dijéramos van a ser los responsables de las misiones, de tomar en cuenta mm, que hay nuevos cristianos, dónde se evangeliza, cómo se evangeliza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito que le da el Papa a esta nueva comisión? Pues la va a destinar a que procure la salvación de las almas, a que se mantenga la fe católica y sobre todo pues que se conserve la verdadera fe, ¿verdad? Que los que se conviertan tengan pureza en la fe y no la contaminen con las creencias anteriores o idolatrías que trajeran, ¿verdad? Am, desde dentro de América, nosotros creo que tenemos una historia un poco diferente que contar de cómo se vio desde afuera de América, desde Europa. Entonces, los conquistadores se dan cuenta de que era más fácil dominar a los indios si había predicación y si había conversiones. Y por otra parte, también la sorpresa de que encuentran tantos metales preciosos, sobre todo el oro y la plata, hace que los indios queden totalmente a merced de la codicia. Entonces se va a dar una especie de fenómeno incontrolable entre el adueñamiento de todo lo que a ellos les interesaba y la desventaja de los pueblos de América, su velocidad en entender el propósito de los conquistadores y también la desventaja en armas y en recursos para afrontar a este enemigo. En muchos libros se califica todo este suceso como un gran choque cultural, un choque cultural tremendo, ¿verdad? Entre dos diferentes cosmovisiones, los pueblos autóctonos de América, que ellos se sienten dueños de su historia con una versión de quiénes son sus dioses, cuál es su origen, su propósito, que tienen sus autoridades, su manera de gobernarse, que tienen su sentido de propiedad comunitaria, un sentido de familia donde existía en muchos casos poligamia, una manera de vestir diferente, un culto distinto. Entonces, los que vienen de Europa están dramáticamente escandalizados, incomprensibles las cosas que encuentran, el hecho de que estuvieran ofreciendo sacrificios humanos es quizá la cereza, ¿verdad?, de este encuentro tan dramático para ellos. Sobre todo, pues les escandaliza el hecho de que sus dioses sean más bien
unos dioses que ellos los consideran del infierno, del maligno, ¿verdad? Satanizan todo lo que encuentran. Y también, pues, la desnudez de los nativos les escandaliza y vienen a hacerse esas preguntas. ¿Qué son estos seres? ¿Son seres humanos? Am, ¿Son todavía prehumanos? ¿Están entre las bestias y los... O sea, había muchas preguntas difíciles para unos y otros. Vamos a tener entre los misioneros que llegan, entendamos también que los misioneros vienen en primer lugar como capellanes de los soldados españoles, vienen acompañando las misiones del rey, pero también los misioneros siguen una ruta que es la ruta de las minas, porque donde había minerales ahí se establecían las primeras ciudades. Entonces piensen ustedes si estamos en términos de México, ¿verdad? Bueno, pues lo primero era esto, vencer la capital y a posicionarse del centro religioso, comercial, etcétera. Pero a continuación, pues viene la fundación de las ciudades donde había minas, San Luis Potosí, Zacatecas y no se diga Guanajuato. Entonces se vuelven los primeros asentamientos misioneros, más la ruta que daba al mar, que estaría entre Puebla hasta Veracruz. Pero vamos a ver que al afrontar la explotación de las minas y someter a los indios, viene un problema enorme que es también la gran contaminación de enfermedades que se da al cruzarse las dos culturas, los dos pueblos. Se supone que en América eran unas las enfermedades o padecimientos, mientras que cuando bajan los europeos, tanto tiempo que habían estado encerrados en los barcos, con el calor, con los animales que traían, etcétera. Entonces vienen algunos muy enfermos y rápidamente se propaga la viruela, se propagan muchas enfermedades que no se tenían. Entonces, los misioneros empiezan a documentar que la población nativa muere con mucha facilidad y, por ejemplo, en las Antillas, pero también en muchas partes de México, el estado de Guanajuato es uno de ellos, se quedan sin indígenas de que al meterlos a trabajar y a sacar lo más del material de las minas, fallecían prontísimo. Entonces viene la voz de los misioneros a defender a los indios y también a denunciar, sobre todo a denunciar. Se le había llamado la encomienda, ¿verdad? A esa manera en que la iglesia encomendaba a los españoles, como cuando ustedes van a dejar a un hijo que va a estudiar en otra ciudad y lo dejan viviendo con unos familiares y dice, le encomiendo a mi hijo, ¿verdad? Que me avise si pasa algo. Bueno, este sistema de encomienda, pues no les encomendaban unos hijos, sino que no se respetaba por parte de los conquistadores, no se respetaba ese sentido de guardar o de cuidar de las vidas. Am, el primero que escribe unas fuertes palabras para los españoles va a ser Fray Alonso de Montesinos, el cual va a hacer unas preguntas tremendas en el púlpito que le van a merecer denuncias y les va a decir con qué derecho y en virtud de qué justicia tenéis a estos indios en tan cruel y horrible servidumbre. ¿Cómo podéis oprimirles y ahogarles sin darles de comer y sin cuidarlos en las enfermedades a las que los exponen mortalmente, las tareas excesivas que exigís de ellos por sacar y amontonar vuestro oro? Esta valiente voz de los misioneros empieza a ser compartida y vamos a tener otro de los grandes representantes de esta defensa que será, am, que será Bartolomé de las Casas desde México. Bartolomé de las Casas se enfrenta de manera también escrita
a Juan de Ginés de Sepúlveda. Juan de Ginés es como si dijéramos el representante por parte de España que ve muy bien la conquista y que dice, no, tienen el derecho de ser fuertes, es legítimo porque son un pueblo superior. Y él es el primero que empieza a trabajar esos argumentos de que los europeos están justificados de hacer lo que hagan por la superioridad de su raza, de su religión y de su cultura. Y a él, a lo que están haciendo los españoles, le llama la tutela, ¿verdad? A lo que va a venir una grandísima discusión sobre la naturaleza de los autóctonos en América. Entonces, vamos a tener aquí la gran capacidad reflexiva y discursiva que tienen los misioneros para escribir al Papa una serie de demostraciones de que estamos hablando de seres humanos, como escribió Bartolomé de las Casas. Si los seres humanos somos de igual naturaleza, Dios no hizo nacer a uno siervo y a otro esclavo. O sea, no hay niños que traen su grillete al salir de su madre, ni tampoco traen sus cadenitas. O sea, todos nacemos libres, todos nacemos en idéntica libertad. Y viene aquí a elaborarse ese argumento, ¿verdad?, de defender la dignidad de seres humanos. Estos misioneros, como también Francisco de la Victoria, ellos colectan una serie de trabajos exquisitos y los mandan al Vaticano y le piden al Papa que ponga en exhibición aquellas obras, podríamos decir, elaboradas y bien hechas, y juzgue si eso puede venir de personas que no tienen razón o que no tienen igualdad de facultades. Entonces, esto va a traer unos enormes pleitos que duraron mucho tiempo en idas y venidas, ¿verdad? Y que posiblemente ustedes todavía no los van a encontrar, no los vamos a encontrar resueltos. Habrán escuchado, por ejemplo, que actualmente la presidenta de México todavía le está pidiendo a España que se disculpe, ¿verdad? Y todavía le está, y pueden ustedes decir, hombre, pero ya hace 500 años de todo esto, sí, pero aún está el resabio de esa incomprensión, ¿verdad? Y todavía ustedes van a escuchar a actuales líderes en España que para referirse a los de América dicen, pero ¿de qué les vamos a pedir disculpas si ellos estaban en el Neolítico? Esa es una declaración reciente que han dado. En fin, no terminan estos conflictos, pero quiero decirles que en ese tiempo se jugaba la vida de la valoración de las comunidades recientemente descubiertas y en proceso de convertirse al cristianismo. Bartolomé de las Casas, abogando por los indios que fallecían y que se acababan y se exterminaban en los trabajos de las minas, le pide al rey y les escribe también en Roma que manden africanos que tienen mucho más aguante para que ellos puedan realizar el trabajo de las minas y ayudar a los indios. Bueno, suena caritativo, pero al mismo tiempo yo les pido a ustedes, pónganse en el lugar de los africanos, ¿cómo se sentirían ellos? Va a ser muchos años después que hasta 1600 que viene otro gran misionero, que fue San Pedro Claver, este jesuita, se entrega y dedica su vida totalmente a la defensa de los africanos en Colombia. Y está este testimonio de él que los que lo conocieron escriben y dicen, acompañado de sus intérpretes, acudía el padre Claver al puerto llevando al brazo un canasto cargado de plátanos, naranjas, limones, pan, vino, tabaco, aguardiente y sahumerios. Descendía valientemente a la sentina del barco. Llegaban sepultados entre 300 y 400 esclavos con los ojos desorbitados de terror. El padre Pedro les decía que él quería ser su padre y que le permitieran cuidarlos y que solo pretendía tratarlos bien.
Hay unos testimonios enormes de la gran santidad de este hombre, pero quiero yo que ustedes experimenten, ¿verdad? Que era como golpe tras golpe, ¿verdad? Choque tras choque entre los indios, los negros y los misioneros. Entonces, ¿cómo avanza la evangelización de los pueblos recién conquistados? Bueno, pues ya lo saben, la cruz camina junto con la espada, tristemente. Y ya se los dije, las primeras rutas de las ciudades van siguiendo también las minas donde se ponían los misioneros. Si ustedes caminan por las capitales de Perú, de México, de las ciudades que nosotros ahora llamamos coloniales, que fueron colonia de España, pues van a encontrar una réplica de muchos edificios de España, de muchos edificios de Europa. Y piensen ustedes que todas esas iglesias hermosas que nos enorgullecen, que si ustedes caminan, por ejemplo, por las minas de Guanajuato o los túneles de Guanajuato, que los construyen los indios al precio de su sangre, sin salario, en una esclavitud deplorable. Entonces, ¿qué pastoral se va a dar, verdad? Bueno. Voy a hablar un poquito también de lo que ocurre en el sur, en Sudamérica. Los jesuitas componen 30 misiones entre lo que se conoce como esas fronteras de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina. Y ahí ellos organizan una serie de aldeas tratando de respirar el mismo espíritu comunitario o más bien respetando el espíritu comunitario que ya tenían, como si fuera una nueva utopía de las primeras comunidades cristianas. Am, Experimento que fue acabado, precisamente porque no se ponen de acuerdo las encomiendas, porque el patronato del patronazgo de Portugal y el de España pelean por estas tierras y dependiendo a quién le tocara, y porque este fracaso también va a costarle la vida a muchas de estas comunidades. Fue un esfuerzo increíble que vale la pena que ustedes conozcan. Podríamos decir, algo semejante también hizo Tatabasco. Esta imagen que tienen aquí está en la iglesia de Pátzcuaro y tiene ahí a Tatabasco con lo que él llamó utopía. Si ustedes ven en el dibujo, se alcanza a ver que detrás de Tatabasco está Tomás Moro, que ya hablamos un poquito de, ya lo mencionamos en clases pasadas, como este pensador que desarrolla esa novela de utopía el sueño que quisiéramos tener, ¿verdad? Y él también en Michoacán hace una propuesta de crear comunidades que no solamente sean catequizadas, sino también que busquen su propia solvencia económica y para eso les ofrecen talleres y les manejan una serie de enseñanzas sobre cómo producir, ¿verdad? Entonces los misioneros no solamente vienen con la fe, sino que también traen muchos elementos de la cultura y hasta la fecha, si ustedes visitan los famosos 13 pueblos de Tatabasco, bueno, pues van a encontrar que ellos guardan esas tradiciones y Paracho hace guitarras y trabaja la madera y Arteaga hace el barro y otros hacen otras cosas, bordados, etcétera. ¿Por qué? Porque les enseñaban una manera de existir intercambiando sus dones sin competir, sin violentarse, una manera de necesitar unos de otros. Podríamos decir que hay dos maneras de misionar que van a entrar en un choque o en un grande conflicto. La primera manera la llamaban los misioneros la tabula rasa. Tabula rasa se le llamó a un método donde los misioneros, primero que nada, le predicaban el infierno de todas sus creencias y el demonio, y les obligaban a destruir
todo lo que tuvieran de su fe anterior, de lo que ellos creyeran, para que pudieran hacerse cristianos. Obviamente que ser cristiano era mandato del rey de España, entonces no era tan opcional, pero el método era castigar, destruir y anunciar una serie de amenazas, ¿verdad? Sobre la fe pasada. La segunda manera era el método misional. Y ese consistía en que el primer acercamiento de los misioneros era para aprender sus lenguas, para conocer sus costumbres, para adoptar sus vestuarios, su comida, hacerse como ellos. Y de esa manera empezar desde atrás, desde dentro de ellos, a animarlos, a convencerlos, a contagiarles un interés y un amor por la nueva fe. Mm, el Papa Francisco decía, la evangelización es obra de muchos alientos y no tanto una conquista espiritual, ¿verdad? Ese era el propósito de los que tenían el método misional. No hablaban del infierno cuanto hablaban de un Dios que quiere hacerse padre de ellos también, que los va a recibir, de Jesús como un hermano que está integrándolos a su salvación y al mismo tiempo era enseñarles nuevas cosas y envolverlos en esta nueva fe. Estos dos métodos van a chocar a lo largo y ancho de todo el movimiento misional y hasta la fecha. Por ejemplo, hay un modelo muy lindo en Perú. Se conserva un sermón de San Francisco de Dávila, uno de los grandes misioneros franciscanos. Y, por ejemplo, en su sermón, él les dice, yo soy el buen pastor de las llamas. Entonces, fíjese, aquí está el método misional. Se fija cómo él adaptó el evangelio. No va a decir el buen pastor de las ovejas, sino que entró a la cultura de ellos y vio qué es el pastoreo. Todos los pueblos tenían pastoreo. Ellos tenían llamas, ¿verdad? Mm, y dice, pastor de corazón grande, que las cuida de los pumas. Entonces él no va a decir que viene el lobo, sino va a decir, yo los cuido de las pumas, ¿verdad? Entonces, este es un sermón que él predicó en quechua. Ahí está en su libro, en esas páginas, lo pueden identificar. Es muy hermoso. Pero con esto les doy una idea de que estos misioneros entran a la cultura y de ahí sacan los modos como van a explicar el evangelio desde lo que la gente piensa, de cómo la gente vive, de lo que la gente hace. Mm, Podríamos decir que una vez que se han bautizado todos los autóctonos, la tarea más importante que va a haber este movimiento va a ser la catequesis. Entonces, podríamos decir que para que avanzara la evangelización, en primer lugar, se valoraron mucho las lenguas. Los misioneros tenían diferentes intérpretes y una de las grandes tareas que se dan es la de escribir gramáticas y la de poder mm, trasladar las oraciones, los sacramentos y los principios básicos del catecismo a las diferentes lenguas. El segundo trabajo que tuvieron fue la formación de catequistas y el tercero el uso de la cultura y el conocimiento de las costumbres para poder hacer más eficaz la entrada y la llegada del Evangelio. Sin duda que algo que va a marcar un antes y un después en este momento de la evangelización no lo trae el libro, pero me parece a mí que es un libro hecho por europeos, pero desde nosotros podemos percibir la importancia que tiene el acontecimiento guadalupano. La Virgen había venido con los españoles y cada barco traía
distintos españoles y ellos bajaban con las vírgenes de sus comunidades. Nuestra Señora de los Remedios, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora. ¿Y cuál es el poder que va a tener esta aparición? Bueno, vamos a decir que hay varias cosas muy importantes. En primer lugar, es una virgen que habla en náhuatl. Es una virgen morena, se manifiesta como una madre, antecede al hijo, ¿verdad? Y esa madre es compasiva, es solidaria con ellos, no está como un triangulito en una nube muy lejos, sino que es una mujer que desciende, es una mujer que camina hacia, ¿verdad? Hacia el indio, que sale al encuentro, anuncia de modo diferente la religión. Es muy distinto al mensaje oficial de la iglesia. Lo interesante es que la Virgen no le dice a Juan Diego, quiero la conversión de ustedes, sino le dice, ve y dile al obispo. O sea, podríamos decir que Guadalupe es un mensaje de conversión para el obispo, para la misma iglesia, ¿verdad? Ella ofrece una presencia permanente, quiere una casita sagrada a cambio de quedarse con nosotros para siempre y da pruebas al indio, ¿verdad? Con una simbología de la cosmovisión de los náhuatl. Entonces ella habla con cantos, con flores y sabe expresarle desde su presencia que es de ellos. Entonces, esta aparición adoptada, aceptada, recibida por tanto por indios como españoles, porque ustedes también tienen que identificar que muchos españoles aceptan la aparición de Guadalupe como algo también para ellos. Hay muchos españoles de esa época, por ejemplo, que tienen en su nombre, se llaman José Guadalupe y que tienen el nombre de Guadalupe integrado en sus familias y que reverencian de verdad también a Nuestra Señora de Guadalupe. Podríamos decir que este suceso va a marcar un modo de evangelizar también confirmando lo que ya se había dado. Muchas conquistas que ha tenido Europa hacia otros países no tuvieron un mestizaje. Por ejemplo, ustedes pueden ver que los holandeses fueron a Sudáfrica o que los belgas fueron al Congo y sin embargo se mantuvieron como un grupo cerrado, como un grupo blanco separado totalmente de los africanos, mientras que en América se va a dar el grandísimo fenómeno de mestizaje y lo que se conoce como las castas. Su libro tampoco lo tiene, pero quiero decirles que va a ser muy importante entender esto para lo que sigue en la historia de la iglesia nuestra, puesto que la pirámide que se hace en América Latina es muy, muy mixta. Am, Muchos de los países nuestros pues tienen mezclas de lo más interesante. Ustedes pueden todavía investigar más las castas en América Latina. Son muchísimas en la época colonial, de las combinaciones que hay de españoles peninsulares que les llamaban a los nacidos en España, a los españoles nacidos en América que les llaman ya criollos, con los mestizos, con los negros, con los indios. Y luego, entre ellos, ¿verdad? Los hijos de mulatos, mulato con negro, mulato con indio, mulato. Bueno, posiblemente en lo que opinan muchos autores, quizá es Brasil el país que tiene todavía muchísima más mezcla racial y cultural, pero yo creo que cualquiera de nuestros países es evidente que todavía sigue siendo una huella enorme, ¿verdad? Podríamos decir que junto con este grandísimo proceso de choque y de encuentro y de crecimiento de nuevas sociedades, también vienen los grandes intercambios y las grandes riquezas tanto en la alimentación como en el comercio y en la cultura.
Ustedes podrán pensar, ¿cómo que de América vienen los tomates para todo el mundo? Sí, se enriquece enormemente Europa con la llegada de muchos de los productos, sobre todo las papas y los tomates, que van a ser como un alimento muy popular, que van a salvar incluso después de las hambrunas a muchos países de Europa gracias a las papas de Perú o gracias a nuestros tomates. Ustedes dirán, bueno, ¿que los emperadores romanos no comían pizza? Pues claro que no, si hasta el descubrimiento de América llegan todos estos productos maravillosos, ¿verdad? El cacao, la vainilla. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, América envía a Europa muchísimo tinte rojo que viene de los insectos, de los nopales, de las famosas cochinillas. Entonces, antes el rojo, que era un color carísimo porque venía de Oriente, empieza a llegar el polvo que molían. Era uno de los comercios más grandes, los barriles y barriles de polvo de estos insectos con los que en Europa se hacían tintes. Entonces ya vienen todos esos soldados vestidos de rojo, porque antes el rojo era nada más para los reyes y los cardenales, o sea, cosas así que cambiaron. Y a la vez también cosas que todavía no hemos logrado nosotros en América. Imagínense, el mejor cacao viene de América, sin embargo, el mejor chocolate pues, lo da Bélgica, lo da Francia, el mejor café viene también de nuestros pueblos y sin embargo, el mejor café lo producen, lo trabajan los italianos o la mejor pastelería los ingleses, en fin, y nosotros tenemos los mejores recursos. Y también nos hemos bendecido de muchas cosas que llegan a América, ¿verdad? Viene el ganado, viene muchísima riqueza a través de todos los animales que traen los españoles y nosotros quedamos bendecidos también con ello. Brevemente también voy a mencionar, ya que nosotros somos inmigrantes en los Estados Unidos, que también América del Norte empieza a tener las misiones, pero no va a ser exactamente por parte de España del todo, sino también se va a combinar con Francia. Francia empieza a mandar los primeros misioneros a Canadá y también a España. De Cuba cruzan a Florida. La primera misión que vamos a tener en los Estados Unidos será la misión de San Agustín y la primera misa que se celebra entre los nativos y los españoles. Durante el siglo XVI también vienen los jesuitas y empiezan a misionar Massachusetts y varios de ellos son mártires asesinados por los indígenas. También vamos a tener en Georgia franciscanos mártires. También vamos a finales del siglo XVI, en California se funda la famosa misión de San Gabriel. Nosotros tendremos muchísimas comunidades nativas también de los Estados Unidos que son parte de este primer movimiento misionero. Vamos a partir ahora hacia la otra parte del mundo. Ahorita solamente nos dirigimos de Europa al occidente, que es el encuentro con América. Vamos a ver ahora qué pasa con los misioneros que se van hacia Oriente. Mm, Recuerden que cuando nacen las comunidades de los jesuitas, San Ignacio pone a disposición del Papa estos nuevos sacerdotes preparados y casi todos estudiantes universitarios con distintas carreras. Francisco Javier es compañero de Ignacio de Loyola y podríamos decir que él es como el gran abanderado, el primer misionero eh, enormemente reconocido por su ardor, por su gran valor en dirigirse con entusiasmo y mm, con mucha euforia. Se va desde Portugal hasta la India. Francisco Javier es el gran misionero de la India, en principio, aunque después vamos a ver que hay muchísimos más. Y de la India
eh, ahí se va a establecer el primer obispado en la ciudad de Goa y desde la India avanza la evangelización a China y algunos misioneros tomaban un poquito un estilo, ahí les puse de los sannyasis, como si también ellos fueran otros nobles que van a llevar la ciencia y la fe. Y otros se molestaban y no estaban de acuerdo con ese modo de evangelizar. Pero ahorita voy a explicar otras cuestiones. Las misiones hacia Oriente avanzan de una manera un poco, podríamos decir, un poco accidentadas, ¿verdad? Am, ya habíamos dicho que avanzan hacia China, comenzando por Macao, pero en 1582 hay un padre muy importante para la misionología, especialmente oriental, que va a ser el padre Mateo Ricci. Él llega a Pekín y en ese tiempo podríamos decir que China tenía más o menos tres grandes religiones oficiales, que era el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Pero el padre Mateo acomoda, él se entiende mejor, estudia las tres y se acomoda más con el confucianismo. Y quiero señalarles también que el padre Mateo era una eminencia, tenía muchísimos conocimientos y es aceptado por los chinos de aristócratas de su tiempo como un gran maestro que viene graduado y posgraduado de las escuelas europeas. Entonces, él se presenta como un jurista y de hecho en los relatos que hay de él dicen que viste toda la ropa que traían, dijéramos, los abogados o los jueces, ¿verdad? Y cuando le preguntaban, ¿por qué vistes así, verdad? Él dice, porque yo también les voy a enseñar la ley del cielo, la ley celestial, la ley de Dios. Entonces, ellos van a enseñar la ley del social, la que rige este mundo, pero yo les voy a enseñar otra ley. El padre Mateo Ricci ha sido un modelo impresionante de adaptación y de manejo de diplomacia y de calidad a la hora de interactuar con otras fes y con otras autoridades. Él tiene, podríamos decir, una gran labor que lamentablemente no se continuó, pero se calcula que durante su etapa misionera, junto con sus compañeros, más o menos logran, o está registrado en Roma que logran la conversión de unos 300,000 cristianos y tenía 120 misioneros en ese tiempo para todo China. Pero vamos a estudiar después qué pasó. El cristianismo en Corea también vamos a entender algo complejo que pasa aquí y es que empieza con los laicos. No reciben misioneros Corea, sino que unos estudiantes coreanos que eran de familias pudientes iban a estudiar a Pekín, que era como la capital del conocimiento de esa época. Y ahí en Pekín ellos conocen a los misioneros y quedan interesadísimos y fascinados por la fe que llevan, por sus conocimientos, por su estilo de vida. Y entonces son ahí catequizados y de ahí ellos regresan a Corea y son los que llevan la fe. Esto hace que de alguna manera sea un proceso un poco más lento porque no tienen el reconocimiento pronto de Roma, no hay una conexión, sino que también quedan a merced de la incomprensión de muchos de sus contemporáneos y entre las políticas y los cambios de gobierno que hay en Corea pues después no les permiten seguir la fe, les persiguen y Corea también comienza la fe con grandes mártires.
El cristianismo en Japón, podríamos decir que comienza con Francisco Javier, él es el primero que va, y el cristianismo en Japón también recibe mucha resistencia. Hay unos relatos muy interesantes de cómo Francisco Javier, cuando va a la India, pasa mucho tiempo y no logra atraer a los de la India a la fe. Entonces él se pone a observar que lo que impacta en la India, pues son estos hombres espirituales, estos maestros que tienen ellos, pues que están sentados en flor de loto con unas barbas largas, ayunando, concentrados, meditando, que visten un sari de lo más raído y viejo, que están indiferentes al frío, al calor, porque su meditación les hace estar en un nivel superior, ¿verdad? Entonces él se viste igual y también empieza a caminar por las calles de la India, sentándose a meditar en esquinas donde puede, ¿verdad? Y empieza así la gente a llegar a consultarle algunos de sus problemas o de explicarle algo de lo que pasa, en fin. Cuando llega a Japón, que era una sociedad enormemente refinada, lo miran así y lo ven con desprecio, no quieren saber, este es un mendigo, no nos gusta aquí la gente, aquí no hay pordioseros. Entonces manda traer de la India, llega un barco que trae unos cofres y ahí saca sus vestuarios de la Sorbonne, saca sus títulos y se presenta en la corte del emperador con sus diplomas y como un ilustre europeo. Entonces sí, le dan la bienvenida y comienza el diálogo. Esto se los cuento porque no es que son hipocresías, sino son esas maneras que ha tenido la iglesia de entender el diálogo con las culturas, la necesidad de conocer las culturas para poder evangelizar desde dentro, ¿verdad? Entonces, desde Europa, pues ahí van a ver ustedes en su texto que nos habla de que no se comprendía el trabajo que estaban haciendo los misioneros. Muchos europeos estaban impacientes, no creían que las conversiones ni de América ni de Oriente eran del todo válidas. Había muchos europeos que estaban esperando que junto con la fe también entrara la cultura europea. Entonces, si se bautizan, se tienen que vestir como europeos. Si se bautizan, se tienen que cortar el pelo. Si se bautizan, se tienen que... Y podríamos decir que fueron muy difíciles las comprensiones mutuas, ¿verdad? No hubo mucha continuidad. En las diferentes persecuciones se caía a veces la obra comenzada y no había quien la continuara. Entonces viene como una revisión más o menos a finales de 1600, principios de 1700, en 1710, el Papa da como una especie de cese en las misiones en Oriente, considerando que no se estaba evangelizando bien, sobre todo se le llamó la crisis de los ritos, ¿verdad? O el problema de los rituales. ¿Por qué? En primer lugar fue por las lenguas, por las traducciones, porque no se lograba entender todavía unos con otros. ¿Cómo se nombra a Dios en una cultura o en otra? Si están nombrando verdaderamente lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo comprender algunos rituales, sobre todo los ritos fúnebres? Es uno de los temas que causó mucha polémica, ¿verdad? Si se hacen cristianos, ¿tienen que renunciar también a las castas o no? ¿O cada casta, cada sociedad debe mantener las castas que tiene? ¿Dónde está entonces el proceso de conversión? Ha habido una serie de discusiones arrastradas por siglos, porque todavía las vamos a encontrar hasta el presente. Voy a poner un ejemplo pequeño, personal, que todavía acabo de comprobar.
Yo últimamente estoy colaborando un poco con la pastoral de adictos y dentro de las adicciones respetamos mucho el proceso y la metodología de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. En los 12 pasos, un adicto para poder entrar al proceso de liberación de su adicción tiene que buscar un poder superior. Tiene que hacerlo con una ayuda, como una ayuda espiritual. La adicción está considerada una enfermedad espiritual. Bueno, no se imaginan ustedes cuánto conflicto hay en personas o en parroquias donde voy a pedir que le abran a algún grupo la entrada, que les permitan reunirse. No, porque no le llaman, ¿cómo que un poder superior? Tienen que referirse a Dios como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si no, aquí no entran. Ay, Dios. Ahorita hay mucha literatura que se refieren más bien al Dios de tu propio entendimiento. ¿Qué significa eso? Pues como él entienda a Dios, está bien. No es fácil, no es fácil. Si ustedes hablan de los ritos funerarios aún actualmente, no es fácil. Si ustedes ponen un altar de muertos y dicen que vamos a poner lo que le gustaba comer al muerto, uy, 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 dicen, pero ¿qué es esto, verdad? Todavía actualmente yo he escuchado muchas discusiones de personas que cuando ven el 12 de diciembre en los danzantes de Guadalupe me hablan y me dicen, ¿por qué les permites estar desnudos en la iglesia? Digo, se están bailando. No, 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 es que eso no es. Se fijan, todavía a quienes recuerden cuánto conflicto hubo en el Vaticano cuando se reunieron las tribus del Amazonas y se habló de la Pachamama. Madre mía, yo en esa no creo, eso es otra vez, eso es idolatría. Entonces, no piensen ustedes que estos problemas se han acabado. Eh, Tristemente, aquí en esta época de la historia, Roma desconoció el trabajo misionero, o mejor dicho, lo canceló por un tiempo, pero ese tiempo fue una pérdida inmensa. Y tristemente después los protestantes aprovecharon y entonces ellos entraron a misionar, los presbiteranos, todos los de Inglaterra, entraron a misionar la India, China, etcétera, y se perdió gran parte, pero cuando ustedes vean hermanos orientales en nuestras iglesias, cuando vean ustedes hermanos descendientes de africanos, valoren todo el sufrimiento y el proceso que ha tenido la fe también en ellos. Quiero brevemente nada más invitarles a que conozcan un misionero que no es muy conocido, tristemente, y no me explico por qué. Bueno, sí, sí sé por qué, pero después lo vamos a estudiar, ahorita no, que es el padre Francisco Eusebio Quino. Aquí les escribí brevemente que él era italiano, descendía de nobles familias, y que él tenía estudios teológicos, ciencias exactas y cosmografía en las ciudades de Innsbruck, Múnich, Oettingen y también en Ingolstadt. Para que ustedes se den idea qué tipo de formación traían nuestros misioneros, qué cabezas eran las que llegaban a misionar. Él es enviado a la Nueva España junto con los padres Newman y Radkey, y ellos son los que inician las misiones en la Sierra Tarahumara, actual Chihuahua, en México. En ese tiempo se conocía como la Alta Pimería. Am, Podríamos decir que peyorativamente en México les llamaban pimas a los indígenas que todavía no habían podido ser dominados. Y digamos que la evangelización, o mejor dicho, la colonización había llegado quizás hasta los límites de Mazatlán, ¿verdad? Había un dicho que decía que ¿dónde es la pimería, verdad? Y decían, pues, donde empieza la carne asada y donde termina la civilización.
Ah, Actualmente la alta pimería sería de Sonora, de Sinaloa y Sonora hasta arriba, hasta Arizona, Nuevo México, California. El padre Quino visitó muchas comunidades pimas y comenzó a congregar a los indios. Fundó muchas misiones en Caborca, en Imuris, en Cocóspera, muchas misiones en un desierto que si ustedes ahorita lo recorren en coche, llegan exhaustos. Bueno, pues el padre Quino iba en un caballote porque él era muy alto, jalando una mula en la que llevaba una bibliota. Todavía está esa Biblia ahí en sus, está en sus recuerdos. Como cartógrafo, realizó varias expediciones tratando de averiguar la naturaleza de las tierras de los indios californios. Cruzando el mar de Cortés, evangelizó las tribus de los Pimas, de los Ovas, de los Viapuras, de los Seris, de los Tipocas, de los Yumas, de los Cuicuimas, Opas, etcétera. Fíjense. El mar de Cortés se está refiriendo a lo que actualmente llamamos el Golfo de Baja California. Y les puse aquí en pequeñito estos mapas que son los que él elabora y manda a España y me dan mucha ternura porque él viene con esa tarea de investigar si Baja California es una isla, si es otro continente o qué es. Y en sus relatos, él cruza varias veces desde Sonora hasta la California Baja y prácticamente que es hasta su última vez que él cruza, que se da cuenta que está conectado. Vendría acá lo que nosotros llamamos Puerto Peñasco. Pero fíjense cómo está todavía vacío el resto del mapa de los Estados Unidos. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo estos misioneros se adelantan a Google, ¿verdad? Y son los que están no solamente haciendo un servicio de fe, sino también de ciencia. El padre Quino fue unas 3 veces en barco a Europa y regresó, pero saben que cada vez que regresaba traía podas de manzanos, de peras, de duraznos, de uvas. Él es el que trae el trigo al norte de México, el que entiende que la tortilla de maíz no aguantaba las cruzadas del desierto, entonces enseña a los indios a cultivar el trigo y de ahí es que el norte de México tiene burritos y que nosotros vamos a encontrar todavía en Bahía de Quino, llena de viñedos, que son las cepas que trajo el padre Quino en sus barcos. O sea, con esto quiero decirles, las manzanas de Yécora, de toda la región, las trajo el padre Quino en sus viajes. Por eso quiero con esto decirles, imagínense, el padre inició diccionarios y compuso catecismos. Hay unos relatos muy tiernos que a mí me emocionan mucho de cómo el padre Quino se encariña muchísimo con los indios californios. Estoy hablando de Baja California porque él todavía no entra en contacto con la California que ahora es americana. Pero él cuenta que la última vez que va, los indígenas le dan de regalo unos caracolitos y unas conchitas azules muy bonitas y le dicen, le dan en una bolsita esas mm, conchitas y le dicen que ellos han rezado muchísimas oraciones sobre esas conchitas y se las dan para que se lleve de recuerdo. Y cuentan sus biógrafos que el padre jamás se separó y traía amarrado aquí a su estola ese saquito que le dieron los indios californios y para él contaba mucho ese signo de que cargaba las oraciones que seguían haciendo por él. Bueno, ojalá algún día tengan la oportunidad de visitar la misión de San Javier del Bac, que está cerca de Tucson, en Arizona. Es muy pequeña, pero creo que
vergonzosamente para México, es la única bien conservada porque todas las misiones que él fundó en México no se cuidaron, se destruyeron, se acabaron. Y esta está muy restaurada y muy hermosa. Se las dejo por si en alguna ocasión tienen esta oportunidad. Y vamos a ver varias tareas. Hay una propuesta para ustedes de ver la película Silencio. Es una película que se hizo en el 2016 por Martin Scorsese. Es una película fuerte y no es exactamente una película que acaben bien los misioneros. Pero yo les propongo que con esa obra ustedes valoren el riesgo, el valor que un misionero necesitaba para misionar Oriente. Esto sería para Oriente. Considere las dificultades culturales para evangelizar una cultura como la de Japón. Otra tarea es que ustedes vean la película La Misión. Posiblemente ya la conocen y que en la misión ustedes identifiquen esas famosas encomiendas y los patrocinios, ¿verdad? Los patronazgos que hubo de Portugal y de España, que entiendan las reducciones que hacen los jesuitas y el modo de evangelizar que ellos tenían. Creo que esto les va a ejemplificar muy bien el famoso método misionero. Y que ustedes se hagan la pregunta, ¿qué les inspiran estos misioneros, verdad? Tanto para el ministerio que ustedes tienen, personal y pastoral. Y también vamos a ver algunos de los santos de este periodo. Les he propuesto algunos santos de Oriente, ¿verdad? Propuse algunos coreanos, chinos, japoneses, pero también algunos de los grandes santos americanos, como Santo Toribio de Mogrovejo, por ejemplo, en Perú, o San Francisco Solano. También les he propuesto a San Pedro Claver, por supuesto, y algunas mujeres. Entonces, espero que con esto ustedes tengan, esta clase la he empleado con otros textos. Aquí les puse un poquito de idea de dónde, porque no solamente me he basado en su libro. Y deseo de todo corazón que el tema enriquezca. Yo sé que muchos de nosotros estamos recibiendo por parte de la iglesia esa invitación a ser discípulos misioneros, ¿verdad? Pero necesitamos tener el trasfondo de qué es un misionero en nuestra iglesia, quiénes han sido los grandes misioneros, no para desalentarnos, pero esto nos tiene que desafiar a trabajar mucho por nuestra formación, a tener una formación sólida y a tener también una actitud respetuosa, interesada por las culturas, responsable, ¿verdad?, de traspasar a los evangelizadores y a los evangelizados con las actitudes verdaderas y en el desafío que la iglesia tiene hoy. Hablé de la necesidad de conocer lenguas, de conocer, pero también nosotros necesitamos entender los lenguajes de nuestros jóvenes, cuáles son sus intereses. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder acercarnos, verdad, a estas nuevas generaciones de nones que no creen, que no les importa la fe? Y de qué manera también nuestra tarea, sea la que sea en los ministerios que ustedes están, es esencial. Agradezco muchísimo su valiosa atención y nos vemos en nuestra siguiente reflexión. Muchísimas gracias.